hay una cosa que creo que deberíamos intentar mejorar como sociedad, que es el funcionamiento de los partidos políticos. Y da igual la ideología. Los partidos políticos son maquinarias de captar talento y expulsarlo también. Porque hay una idea generalizada en el conjunto de la sociedad, en el imaginario colectivo, de que los políticos o la gente que se desempeña en política viven muy bien. Y en el fondo es todo lo contrario. Hay un elemento que es esencial. La política es vocacional. Hay empresas o entidades que vienen y lo primero que te dicen es: queremos ver al ministro del tema que sea. Ver a un ministro normalmente no es útil para tus intereses. En muchas ocasiones incluso tiene más poder de decisión o tiene más interés verse con un director general, con un subdirector general, con un jefe de servicios, con alguien que sea técnico funcionario y que entienda lo que le vas a exponer y explicar. Y sobre todo entender una cosa, que tampoco podemos ser infantiles a la hora de analizar las cosas. Sin poder no hay capacidad de cambio. David, bienvenido al podcast News to You. Muchas gracias por acogernos en tu espacio. Llevábamos contigo algo de tiempo intentando contar vuestra historia. Nos hace ilusión porque creo que por aquí han pasado agencias, pero nadie que se dedique a los asuntos públicos de forma profesional o que principalmente su negocio venga a los asuntos públicos. Y me encanta que estés aquí para contarnos, oye, ¿qué son los asuntos públicos? ¿Qué es el lobby? Vosotros salís mucho en prensa, hablaremos de ello, pero la gente muchas veces habla de generalidades, ¿no? De lobby, no, porque el lobby es básicamente hacer presión y me da la sensación, yo no conozco en detalle vuestro campo, pero creo que requiere de un alto nivel de profesionalización, pero la gente desde fuera lo ve como trivial y simplifica demasiado lo que creen que cualquiera podría. Pero la práctica es que no hay tantas empresas que tengan éxito en este campo, ¿no? Totalmente. Bueno, lo primero, Javi, daros las gracias por contar con nosotros. Y efectivamente el lobby tiene un nombre un tanto negativo, ¿no? En el imaginario colectivo. La gente lo tiende a asociar a cuestiones peyorativas. Yo siempre lo ejemplifico con la imagen de la película Todos los hombres del presidente, que analiza el caso Watergate, y hay una escena clave en la que el periodista queda con su confidente con garganta profunda y quedan a altas horas de la madrugada en un parking de manera clandestina, le dan las luces largas, se acerca con un maletín con dinero y a cambio le da la información, ¿no? La gente piensa que el lobby es eso, que los que nos dedicamos a los asuntos públicos o al lobby lo que hacemos es quedar con políticos o con legisladores y a cambio de determinadas prebendas modificar en base a nuestros intereses las leyes que nos afectan a todos los ciudadanos. Nada más lejos, jamás hacemos eso. Eso es un conseguidor, que no es un lobista, no es un profesional de los asuntos públicos, no es un consultor, no es alguien que se desempeña en ese necesario lugar que es la intersección entre lo privado y lo público, ¿no? Las demandas o inquietudes que tiene la sociedad civil en su conjunto, bien sean organizaciones empresariales, bien sean tercer sector o bien sean empresas multinacionales que tienen vinculación e intereses con la administración pública. ¿Por qué? Porque sus decisiones nos afectan como ciudadanos y nos afectan como organizaciones y necesitan básicamente la guía, el consejo y el asesoramiento de gente especializada, de profesionales del sector que sepan cómo se hace eso. Entonces, en el fondo es algo mucho más mundano, más simple de lo que la gente se imagina, no tiene tanta pompa y tanta circunstancia, sino que es un trabajo que lo que exige es un conocimiento muy profundo de la administración pública, entender los cauces, los procedimientos, los canales, entender las lógicas que motivan a tomar determinadas decisiones y sobre todo un trabajo que exige una producción de papel ingente, de análisis de escenarios, de estrategias, de posicionamiento, de identificar los stakeholders adecuados, es decir, un trabajo muy de laboratorio que exige que haya perfiles con un alto conocimiento de cómo funcionan las administraciones y además con especial interés en nuestro país. ¿Y por qué digo eso? Porque España es el segundo país más descentralizado del mundo. Cuando tú intentas explicarle a una empresa extranjera, da igual que sea una multinacional estadounidense o da igual que sea una pequeña empresa de un país asiático, no entienden cuál es el nivel de la administración española, ¿no? Explicarle a alguien de fuera que aquí te afectan las decisiones que se toman en Bruselas, te afectan las decisiones que se toman a nivel central, te afectan las decisiones que se toman en comunidades autónomas y que también hay decisiones que te afectan y que vienen de los ayuntamientos, pues es complejo, ¿no? Entonces explicar, ser un poco el guía que te encamina por la montaña, ¿no? Esa especie de Sherpa, pues es fundamental en el camino que transita la administración pública y el sector privado. Tú, luego explicaremos un poco qué hace exactamente Acento y cuáles son las ramificaciones que
internas de la empresa. En la actualidad diriges la compañía, tienes un rol de dirección, pero me imagino que estás muy cerca del negocio y del trabajo de los equipos. Me interesa profundizar por aquí, pero para poner en contexto a la gente que nos está escuchando, ¿de dónde vienes y qué es lo que más te ha servido de tu formación anterior para llegar al punto en el que estás ahora en Accenture? Sí, es una pregunta muy interesante porque además nos la hacen muchos estudiantes o gente joven que ve en los asuntos públicos una posible salida laboral que hace 10 o 15 años nadie contemplaba. Mi perfil es muy sencillo. Yo estudié Ciencias Políticas, después hice un MBA y después un máster en Comunicación Política y Empresarial, y siempre me he encaminado con una vocación de servicio público, ¿no? Y la he enfocado desde diferentes perspectivas. Durante 12 años de mi vida laboral me desempeñé en el ámbito político, en el ámbito institucional, trabajé en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, trabajé en un partido a nivel nacional, he trabajado en campañas electorales dentro y fuera de España en todos los niveles, a nivel autonómico, a nivel local, a nivel nacional y a nivel europeo, y como te digo, ¿cuál es el valor añadido que tiene mi perfil? No es la cantidad de gente que conozco en el ámbito político, porque eso tampoco sirve de nada, sino que entiendo perfectamente cómo funciona la administración pública. Sé cuáles son los procedimientos, sé cuáles son las competencias, sé cómo se tienen que hacer las cosas, sé explicarle a alguien que no tiene conocimiento de la administración pública el cómo y el porqué de las cosas. Y eso tiene un valor para las empresas incalculable. Y no un valor desde una visión estrictamente economicista, ¿no? No es un valor tangible en cuánto voy a ganar si contrato un servicio de asuntos públicos. En muchas ocasiones es un valor de posicionamiento, de reputación, de construcción de marca, de crear posibles espacios donde se den sinergias y colaboraciones con la administración pública y que saquen adelante proyectos que mejoren en última instancia el ecosistema y que mejoren la democracia, porque la base de la democracia, no podemos olvidar, que es la colaboración, es el entendimiento, es que la administración pública y el sector privado y la sociedad civil en todo su conjunto vayan de la mano, ¿no? Y se den esas sinergias que mejoren las sociedades que habitamos. De estos 12 años que has comentado en política, ¿cuál es el balance? Si uno tuviera una matriz de, no sé, sentirse útil y en el otro lado calidad de vida, ¿cómo valoras qué tienes que sacrificar en política si de verdad sigues una visión, si tienes un propósito en el que crees, comparado con una vida más familiar, el tener equilibrio, ¿no?, entre tu vida personal y laboral? ¿A qué tiene que renunciar alguien ¿Cuál ha sido tu experiencia en política? Es muy interesante porque hay una idea generalizada en el conjunto de la sociedad, en el imaginario colectivo, de que los políticos o la gente que se desempeña en política viven muy bien. Y en el fondo es todo lo contrario. Hay un elemento que es esencial: la política es vocacional. Al igual que no hay cirujanos que operen en un quirófano si no tienen una vocación inicial, una base de que su sueño sea verse en un quirófano y acaban siendo médicos, en política es exactamente igual. Si tú no tienes una vocación de servicio, difícilmente te puedes desempeñar en un campo tan difícil como ese. Un año en política es como 7 años de trabajo en el sector privado o en cualquier otra organización. ¿Y por qué? Porque los horarios son inexistentes, trabajas 24/7, no eres dueño de tu propia agenda, no puedes planificar tu vida personal, no puedes planificar tu fin de semana, tus vacaciones. ¿Por qué? Porque cuando acaba el trabajo institucional en la institución, en un gobierno, en una comunidad autónoma, en el gobierno central, empieza el trabajo en la institución, en el partido político. Por lo tanto, siempre estás vinculado a una actividad política desde una perspectiva más partidista o desde una perspectiva más institucional. Por lo tanto, la calidad de vida pues, es mejorable porque tu desempeño horario es infinito, pero a la vez tienes una satisfacción personal de que estás contribuyendo a un proyecto en el que crees, que estás mejorando la vida de los ciudadanos, ya sea en un pequeño ayuntamiento o en un gobierno central, y sobre todo que tiene utilidad lo que estás haciendo. Pero insisto que hay esa idea de que en política se vive muy bien y las horas de trabajo son infinitas. ¿Cómo ha cambiado mi vida? Pues como te decía, soy mucho más dueño de mi tiempo, puedo dedicarle más tiempo a mi familia, puedo dedicarle más tiempo a planificar mi vida en general, puedo dedicarle tiempo, por ejemplo, a escribir cosas que me gustan, puedo dedicarle tiempo a complementar mi formación. Yo sigo estudiando, lo digo siempre, continúo mi formación, y esto es algo que puedo hacer desde el sector privado. Desde el sector público era imposible, porque al final no tienes capacidad logística y organizativa para determinar cómo puedes calendarizar tu día a día. ¿Te gusta escribir? Me apasiona, sí.
Sí, sí, he publicado 3 libros, acabo de firmar el contrato para el siguiente libro y he escrito siempre desde una perspectiva que aprendí en la universidad y que me pareció tremendamente atractiva, que es intentar explicar teorías políticas muy complejas de una manera práctica que entienda tu abuela. Entonces escribí un primer libro sobre Podemos, que se llama El método Podemos, y era marketing marxista para partidos no marxistas. Un segundo libro que era sobre Cataluña, sobre por qué había un incremento de ciudadanos que defendían la independencia de Cataluña y cómo se había llegado hasta allí. Y el último que publiqué fue precisamente sobre lobby y asuntos públicos, que se llamaba Lobby en Positivo. Y ahora lanzo un nuevo libro en 2026 que irá sobre vicios y virtudes de los liderazgos, tanto políticos como empresariales. ¿Y cuando estudias de lo que escribes? ¿O aquí es siempre polifacético? No, siempre me gusta de manera autodidacta estudiar de lo que escribo, porque escribir exige un ingente trabajo previo de contexto, de analizar, de entender sobre qué quieres hablar. No puedes presentarte ante el folio en blanco sin tener ni idea de lo que quieres escribir. Entonces destinas más tiempo a la investigación que a la propia escritura, y eso es un proceso formativo también. Y luego me gusta formarme en todo tipo de habilidades. Me considero una persona inquieta intelectualmente. Entonces pues he hecho programas de ámbito del derecho, de la economía, de la sociología. Me apasiona la psicología humana, mucho la comunicación. Tengo un máster en comunicación política y empresarial. O sea que intento tener una visión lo más amplia posible y que me permita, aunque mi desempeño profesional esté muy focalizado en una cosa, que me permita tener una mente abierta y que entienda también otro tipo de sectores. ¿En la UNI que estudiaste, que los mencionaba antes? Estudié Ciencias Políticas en la Complutense. Bueno, o sea que sí que es algo que no se ha ido formando conforme avanzaba tu carrera profesional. Siempre te viste muy enfocado, ¿no? Sí, siempre he tenido esa inquietud de servicio público y sobre todo, previo al servicio público, el entender el funcionamiento de las cosas, ¿no? Yo desde siempre quise entender cómo funciona la administración, cómo es el proceso de toma de decisiones, que es algo muy positivo, y sobre todo lo que digo siempre, cuando tú tienes ese conocimiento, da igual que sea en política o en la empresa, lo puedes aplicar en tu vida personal. En cómo crías a tus hijos, en cómo es tu vinculación con tu pareja, en cómo es tu vínculo con tus amigos, con tus familiares. Es decir, hay lógicas de psicología primaria humana que aplican en la empresa, en la política y en la vida personal. Cuando te acercas desde esta perspectiva al mundo de la política, ¿cómo influye eso en tu ideología? ¿Te hace menos militante de tus ideas? ¿Te refuerza? Esto te lo pregunto porque por aquí pasó hace tiempo una persona que se dedicaba al mundo del vino, tenía varias bodegas, y él decía, claro, yo como sé lo que es hacer vino, me pruebo un vino y me cuesta mucho decir que no me gusta, porque digo, joder, es que está muy bien hecho, qué buen vino. Sí. Para mí, dice, se me va el sabor, no es una variable que yo controle, porque pienso si está bien elaborado. Entonces su campo de análisis es tan amplio que le cuesta mucho etiquetar como haría alguien normal de, oye, pruebo un vino y no me gusta. Lo normal, yo me imagino en la barra del bar, que el análisis es superficial y que es izquierda-derecha, rojos, azules. Cuando te dedicas a estudiar la teoría política, ¿cómo influye eso luego en tu capacidad de análisis, de identificación? Bueno. Pues es muy interesante porque influye mucho. Yo siempre digo que en política, y esto seguramente a mis compañeros que siguen en política a día de hoy no les gusta que vaya a decir esto, pero en política normalmente hay 3 tipos de perfiles. Aquellos que nunca han leído, y además son, no voy a decir que predominantes, pero son muy numerosos. Aquellos que han leído, pero solo han leído en base a su ideología, y un grupo muy pequeño en el que considero que me ubico por pasión y por vocación, que es aquellos que hemos leído la ideología que defendemos, pero especialmente la ideología contraria. Yo me considero una persona liberal, si tengo que etiquetarme en una ideología me considero una persona liberal, pero yo he leído ciencia política de vertiente comunista, socialdemócrata, más conservadora, democristiana. Me gusta entender la posición del otro y además creo que tiene un valor incalculable, porque cuando eres capaz de entender cómo piensa el otro, eres capaz de empatizar con él, eres capaz de darle autoridad a sus argumentos, que esto es algo fundamental en democracia, y sobre todo te permite también una cosa muy práctica, que es adelantarte a lo que te puede decir del contrario, ¿no? Entonces te permite contraargumentar de manera mucho más consciente de sí mismo. Yo soy pesimista en cómo está evolucionando la democracia en Occidente en general, también en España. ¿Por qué? Porque
Antiguamente sí que se daban sinergias entre personas que pensaban diferente, entre partidos políticos diferentes. Lo vivimos en la transición española y hoy en día esto es imposible. Hoy en día se han levantado muros, se han construido trincheras y si uno se ubica en un espectro ideológico le imposibilita ni tan siquiera dialogar con alguien que piensa distinto a él. Yo creo que el valor de la democracia, el valor de la convivencia es que tú y yo, pensemos como pensemos, podamos tener una conversación donde mis argumentos no tienen por qué ser mejor que los tuyos o más válidos que los tuyos. Esa posición de reconocer la autoridad del argumento del de enfrente creo que es muy positiva y que en última instancia lo que genera son mejores modelos de convivencia y de democracia. ¿Y esto por qué pasa, no? Dices, se han levantado muros. Ya se han agotado las ideas y nos aferramos a las que quedan, con lo cual las posiciones pues, no varían. Al revés, la gente intenta buscar una súper explicación a lo que sucede y simplemente la conclusión es que va por épocas, que es un péndulo, que ya volverá. ¿Qué opinión tienes? Hay un poco de todo. Hay un elemento que es fundamental y que tenemos que tener presente para entender este cambio de modelo en la democracia y en la sociedad en su conjunto, que tiene que ver con las lógicas comunicativas. Yo siempre pongo de ejemplo el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, cuando se produjeron los atentados en Estados Unidos, todos nos informábamos al día siguiente en la prensa o viendo un telediario. Es decir, había un proceso de digestión de la información. Hoy en día la información es inmediata y es accesible a todo el mundo. Y eso genera también una ansiedad propia en los partidos políticos y en las personas que se desempeñan en el ámbito político de intentar contestar continuamente a todo lo que sucede minuto y resultado. Y eso además se vincula con la aparición de populismos políticos. ¿Qué hacen los populismos políticos? Construyen política única y exclusivamente en base a sentimientos. Y sentimientos que normalmente son dicotómicos, en una especie de idea en la que estás conmigo o estás contra mí, en la que continuamente tiene que haber conflicto. Y la política no siempre es solo conflicto. Evidentemente el conflicto es un elemento fundamental en la política, pero también el conflicto genera puntos de consenso y de entendimiento. Hoy en día todo eso se ha eliminado. Se han construido identidades políticas en base a esa sentimentalidad, en base a esa visceralidad, y la gente además lo compra, y la gente lo compra cada vez que en mayor medida, y eso lo que hace es debilita los espacios de consenso, de entendimiento, de negociación y sobre todo de digestión. En la vida el propio cuerpo humano necesita un proceso digestivo cada vez que come un alimento. Pues en política sucede igual, hay que hacer unos procesos digestivos que nos permitan asimilar las cosas, entenderlas y no hacer una política basada en el titular de los 30 segundos, que es en lo que estamos cayendo hoy en día, no solo en la política, sino en la sociedad en general. Y los clientes inevitablemente vienen buscando el titular de los 30 segundos, me imagino, ¿no? Que cuando os piden ayuda les cuesta, aunque vosotros digáis, bueno, pues es que esto lo más efectivo es el largo plazo, que hay que crear una forma de trabajar y esto al final dará frutos. Pero la gente quiere el atajo siempre. Entonces, ¿cómo es ese equilibrio entre no quieres lo que me pides, pero a ver cómo te convenzo de que lo que necesitas es otra cosa? Pues es un proceso complejo y bonito, porque es verdad que en muchas ocasiones hay empresas o entidades que vienen y lo primero que te dicen es: queremos ver al ministro del tema que sea. Ver a un ministro normalmente no es útil para tus intereses. En muchas ocasiones incluso tiene más poder de decisión o tiene más interés verse con un director general, con un subdirector general, con un jefe de servicios, con alguien que sea técnico funcionario y que entienda lo que le vas a exponer y explicar. Pero hay esa idea también cortoplacista en algunos clientes. Nosotros invertimos ingente cantidad de horas en hacer pedagogía y ser muy didácticos sobre cuál es el valor de un servicio como los asuntos públicos. Nunca es un servicio inmediato, nunca es un servicio en el que vayas a ver resultados el día de mañana, sino que es un servicio que exige medio y largo plazo y que exige una visión un poco de largo alcance y de amplio espectro, ¿no? Entonces intentamos ser, como te digo, muy explicativos y muy didácticos a la hora de hacerles entender cuál es el proceso y el cauce y el canal a través del cual un servicio de asuntos públicos es útil y es interesante, ¿no? Y cómo eso les puede generar valor añadido. Es verdad que cuando viene un cliente con una situación, con un problema inminente, pues como mucho podemos intentar sacarte de la UBI, pero si estás en la UBI no te voy con una varita mágica a solucionar todos tus problemas de la noche a la mañana. ¿Y esto cómo ves? ¿Los clientes hacen los deberes? Es decir, ¿viene mucha más UBI
que alguien que dice, oye, mira, para mí esto tiene que ser medicina preventiva? Usando las metáforas. Hay de todo, hay de todo. Hay gente que quiere medicina preventiva, hay gente que quiere estar simplemente en forma y cuidarse, y hay gente que viene pues, con una situación muy delicada y muy complicada. En muchas ocasiones decimos que no a clientes. Clientes que vienen con situaciones muy extremas y que sabemos que no damos valor añadido, que no vamos a poder ayudarles, preferimos ser honestos y decirles, oye, no te podemos ayudar en esta materia y si acaso, pues encomiéndate, no sé si al Vaticano o a la Iglesia o a la creencia que tengas, a ver si obran un milagro, porque aquí milagros no hacemos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una mezcla de perfiles muy diferentes. ¿Por qué? Porque hay gente que viene de empresas que ya tienen normalizado este servicio y cuentan contigo y cuentan con 2 o 3 consultoras de asuntos públicos más y tienen interiorizado cómo funciona. Pero no es menos cierto que en nuestro caso en Acento calculamos y estimamos que más o menos el 80% de nuestros clientes nunca han hecho asuntos públicos. Su primera experiencia somos nosotros. Esto tiene 2 lecturas, una que te exige ser mucho más explicativo y sobre todo una cosa también muy humana, que es la gestión de expectativas, que puedes esperar de mí y que no. Y luego tiene otra cosa muy bonita, que es que te demuestra que los asuntos públicos es un campo en completo crecimiento. Sí, sí. Cuando el 80% nunca han tenido un servicio así, lo que estás hablando no es estrictamente un océano azul, pero se le parece mucho. Es un sector profesional donde hay una capacidad de crecimiento ingente. Que bueno, ahora te iré montando un poco, si nos podrías contar qué sería un caso típico de trabajo, aunque sea sin lo más abstracto posible, pero para que la gente entienda qué es lo de los asuntos públicos. Antes, de lo que has hablado antes de tu etapa de política, te encontrabas mucha gente que decía, en ese punto que tenías lo malo de los 2 mundos, ¿no? Es decir, tampoco gano tanto y tampoco me siento que esté contribuyendo a un mundo mejor, porque he caído, pues no sé, pues o en la oposición o en un rincón de la administración que el impacto pues es poco visible, que luego la gente se pone a pensar lo que gana y dice, pues tampoco es que esto esté muy bien pagado, y encima el coste personal es alto, pues porque tengo que estar enganchado al trabajo. O sea, que eso inevitablemente, da igual el sector, acaba quemando a la gente. Sí. ¿Cómo ha sido? O sea, ¿es parte de lo que encontrarte con mucha gente así a ti te anima a dar un cambio? ¿El cambio vino solo? Bueno, al final, como todo en la vida, es multicausal, ¿no? Pero es cierto que hay una cosa que creo que deberíamos intentar mejorar como sociedad, que es el funcionamiento de los partidos políticos. Y da igual la ideología. Los partidos políticos son maquinarias de captar talento y expulsarlo también. Entonces, al final, en muchas ocasiones se acaba quedando en los partidos políticos aquellos que no tienen capacidad de ganarse la vida en el sector privado y, por lo tanto, pues se mantienen ahí haciendo cosas que en muchas ocasiones ni tan siquiera creen por el mero hecho de mantener una hoja de servicios laboral, ¿no? Y yo me he encontrado casos y situaciones de personas que con 55 años, una hipoteca y 2 hijos, acaban suplicando que les hagan concejales en un pueblo que ni conocen para seguir manteniendo una nómina, ¿no? Entonces, en mi caso personal, entré muy joven en política, nunca quise tener una hoja de servicios única y exclusivamente vinculada a la política y tenía también ese desafío intelectual, personal y profesional de ver que mis capacidades eran útiles en el sector privado, que todo el conocimiento que yo atesoraba tenía utilidad y podía ayudar a otras personas o otras entidades. Y por eso me desempeñé en asuntos públicos, porque me parecía el salto natural desde la política hacia una interacción entre lo público y lo privado. Pero es cierto que en la política hay figuras brillantes, yo he conocido gente brillante y excepcional, con una capacidad intelectual y una capacidad de trabajo brutal y admirable, pero también he conocido la otra cara, he conocido muchas personas que estaban ahí porque no tenían otra alternativa, no tenían otra opción y estaban dispuestos a hacer lo que fuese con tal de seguir en el circuito político y seguir teniendo una nómina. ¿Y la polarización? ¿Sacarías alguna conclusión? Es decir, estos que están aquí porque no tienen otra, encima eran más radicales, eran al contrario, pasaban del tema o no normalmente este tipo de perfiles es lo que diga el superior. Si el superior se polariza, tú también te polarizas. Si el superior se modera, tú también te moderas. Es gente que, siendo elegantes, vamos a decir que tiene una capacidad adaptativa tremenda, ¿no? Pero es el clásico pelota. Sí, sí. Que para mí,
ojo, yo siempre he visto que hay mucho talento, o sea, Sí. tiene valor el que consigue hacer eso a largo plazo. No, sin duda, Porque- sin duda, o sea- sin duda. Lo que pasa es que tiene también un coste personal tremendo. Yo, Sí. pues oye, en la gestión de mi vida personal hay cosas que no estoy dispuesto a hacer. Hay gente que no tiene esos límites, te diría, éticos o morales y les permite hacer cualquier cosa. Es un caso totalmente diferente, pero a mí siempre me ha parecido muy interesante analizar un periodo de 20 años y ver quién sigue en política, ¿no? Y el caso de Rubalcaba, que la gente, cuando le preguntaron a la oposición, la gente del PP, decían, ¿con quién te irías a tomar una cerveza? Decían, oye, pues con Rubalcaba. Y luego en el Partido Socialista le preguntaron, oye, ¿quién es un buen compañero? Hostia, Rubalcaba. Digo, si tuviéramos que diseccionar al personaje, digo, ¿qué cualidades han hecho? Primera, que hayas estado ahí con todo lo que ha cambiado tu partido en 20 o más años que pudiera estar Rubalcaba. Y luego, ¿qué hace? Que a pesar de que llevas todo este tiempo pegándote con el otro aún así dice, bueno, pero ese es majo, Sí. y te eligen a ti, ¿no? Digo, Sí. me encantaría saber qué habilidades sociales tiene esa persona para haber sobrevivido, haberse sabido adaptar. Y encima, pues probablemente hablemos de alguien con talento, que no Sí. era el perfil que estábamos describiendo anteriormente. ¿Tú qué los has vivido más de cerca? Cuando te encuentras a alguien así, ¿qué crees que le hace? Bueno, también creo que hay que poner en contexto una cosa. Hay una idea generalizada de que aquellas personas que toda su vida laboral está vinculada a la política son tóxicas o nocivas y que aquel que viene oxigenado de lo privado es maravilloso y estupendo. Pues tampoco es así, ¿no? Yo pongo siempre de ejemplo, oye, un tipo como John Fitzgerald Kennedy casi no se desempeñó en el sector privado en su vida y fue un presidente que sigue siendo uno de los mejor valorados en Estados Unidos. Y en el lado contrario tienes un tipo como Silvio Berlusconi, que toda su vida fue en el sector privado y cuando se desempeñó en lo público, pues todos sabemos cómo fue, ¿no? O sea, que no es un valor en sí mismo el haber estado mucho tiempo o no haber estado nunca. Pero es cierto que hoy en día, como todo es tan inmediato y todo está tan polarizado, cuesta mucho determinar perfiles que generen puntos de entendimiento. Tú hablas del caso de Alfredo. Alfredo además fue una persona que para mí, en lo personal, fue muy significativo. Yo le pedí a Alfredo, cuando trabajaba en el Partido Popular, cuando trabajaba en el Gobierno de España, que me presentase un libro sobre Cataluña, sin haberlo conocido previamente, y viniendo de donde venía, y además lo hizo, me acompañó en la presentación de aquel libro, fraguamos una amistad muy bonita los meses que pudimos, durante sus últimos meses de vida, y es alguien a quien yo admiraba. Pero hoy en día, tener admiración, cariño o empatía por alguien que está fuera del marco de tu partido político es muy complicado, es muy complicado. Por eso esos valores que había antes de la pausa, de la digestión que te hablaba antes, están desapareciendo. Y eso hace que al final todo sea mucho más jerárquico, más institucionalizado, y donde aquellas personas que tienen una visión un poco diferente pues son señaladas dentro de su partido político casi como perfiles críticos, cuando lo que quieren es mejorar su institución. Sí, hay veces que aquí a la gente le preguntamos, oye, ¿cuál es tu superpoder? Y vienen fundadores y te dicen, pues mira, mi superpoder es vender. Otros te dicen, pues yo delego. Otros que, pues yo me tienes que, decía Manuel Robledo, me decía, a mí me tienes que disparar 7 balas, porque con 6 no me matas. En tu caso, te voy a preguntar el tuyo. Sí. Y el de Rubalcaba, aprovechando, no desconocía que habías tenido un trato personal con él. Si le tuvieras que... Nos interesa mucho saber qué hace al crack un crack. Sí. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué dirías? Pues humildemente, pensando en mí mismo, yo siempre digo que mi valor añadido es que me gusta la gente. Me gusta la gente. Cuando digo que me gusta la gente es me gusta escuchar, me gusta entender la situación que tiene cada persona, y eso en política tiene mucho valor, porque entender los posicionamientos o las ideas que defiende alguien que sale de tu pensamiento creo que te hace mejor persona a ti y hace mejor el proceso de toma de decisiones. O sea que mi superpoder, si tuviese que llamarlo así, es que me gusta la gente, que disfruto de escuchar, de entender, de conocer visiones que salgan de mi forma de ser. Siempre me ha gustado la pluralidad, pero para mi modelo de vida personal vivo en el distrito de Tetuán, que es una mezcla cultural inmensa, y disfruto con esa visión. Creo que te hace mejor persona, te hace entender otras lógicas, otras visiones, otras vivencias, y en política me pasaba igual. No me gustaba quedarme en el perímetro de mi frontera ideológica, ¿no? Quedarme dentro de mi partido político, y eso me ha llevado a que tenga grandes amigos y personas que admiro
en todas las formaciones políticas. Desde muy jovencito, estando ya en la universidad, participaba en La Tuerca, en el programa de Pablo Iglesias, ¿Ah, sí? cuando nadie lo conocía. Tenía y tengo amistad con él, igual que la tengo con muchos cargos socialistas, con muchos cargos de Más Madrid, con muchos cargos de partidos periféricos, nacionalistas, catalanes o vascos, y eso no debería ser un problema. Y entender cuál es su posición y su planteamiento, insisto, que te hace mejor. ¿Y de Rubalcaba? ¿Hubo algo que te marcara? Humanidad. Era un tipo tremendamente humano. No nos olvidemos que es un tipo que lo fue todo en política, menos presidente del gobierno. Todo lo demás lo ha sido él. Ha sido todos los cargos que puedas imaginar en política, llevando a cabo acciones fundamentales en la vida pública, como fue la sucesión en la corona, que jugó un papel central en aquella sucesión, y tuvo la humildad de, cuando salió de política, volver a su plaza de profesor en la universidad pública, volver a dar químicas, química, ¿no? Sí. Él era químico, volver a la Universidad de Químicas de la Complutense a dar clase con alumnos que le miraban, algunos con admiración, otros con incredulidad de, bueno, si este señor lo ha sido todo en la política española y ha pasado de ahí sin un periodo de descompresión, ha vuelto a la universidad pública. Entonces yo creo que lo que más destacaría Alfredo era esa humanidad, esa calidez. ¿Te pasa que conforme vas ascendiendo en la pirámide de la influencia social, ¿no? ¿No te encuentras que cuanto más subes, más es así la gente? Es decir, a mí me parece que el guerrillero, el que crea la trinchera, el que la levanta, el que se utiliza la ideología como un parapeto, no sé, me parece que es alguien poco pragmático. Y por lo general, cuando te encuentras a alguien, pues un gran empresario, alguien muy influyente, un presidente de un gobierno, te da la sensación de que esa gente hace mucho tiempo que entendió que esto va de sobrevivir, de llegar a acuerdos, de seguir avanzando y que han interiorizado que tendrán que ceder para ganar. Sí, es así, pero es verdad que es muy difícil hacer un análisis generalista de los perfiles que hay en la alta dirección, sea en la empresa o sea en la política. Hay de todo. Yo me he encontrado con verdaderos psicópatas en la empresa y en la política, y me he encontrado con gente con una humildad y una humanidad ejemplar. Entonces, hay un poco de todo. Lo que pasa que es cierto que cuando llegas a determinados niveles de responsabilidad, tienes que ser muy consciente de toda la gente que hay debajo tuya en tu organización, de toda la gente que se ve afectada por las decisiones que tomas en tu día a día, y eso te lleva a ser excesivamente prudente y tener ese punto de mesura, ese punto de equilibrio que te hace tomar decisiones con cierta cautela. Yo siempre digo que la mayor lección y el mayor aprendizaje que me dio trabajar con el expresidente Mariano Rajoy fue el hecho de la enseñanza de que no tomar una decisión también es una decisión. Nunca me había planteado ese enfoque, ¿no? Y es cierto que en muchas ocasiones él decía, no tomar una decisión también es tomarla. ¿Por qué? Porque necesitaba su tiempo, consensuar, entender, escuchar a todo su gabinete, a todo su equipo, y luego tomar una decisión o no tomarla. Y entonces creo que el punto en los niveles más altos de las organizaciones está en ser consciente de que tus decisiones afectan a mucha gente. Bueno, es la digestión que decías, ¿no? Eso es. Claro, yo me acuerdo cuando vi el documental de Gil, que le decían, ¿tú quieres de izquierdas o de derechas? Y le decía, yo del poder. Sí. Y que la gente lo vio como, hola, corrupto. Siempre hay una vertiente polémica de cualquier cosa que se pueda decir, pero yo dije, bueno, es que creo que a mucha gente con la que lidie habrá entendido esto, que esto no se trata de morir con tu idea. Claro, y sobre todo entender una cosa, que tampoco podemos ser infantiles a la hora de analizar las cosas. Sin poder no hay capacidad de cambio. Si quieres cambiar una sociedad, si quieres cambiar una empresa, si quieres cambiar una organización, tienes que tener el poder para hacerlo. Si no lo tienes, está muy bien que un becario en una empresa o la última persona que se incorpora a un gobierno tenga una idea brillante, pero si no tiene la capacidad para articularla o ejecutarla, no tiene ningún sentido. O sea que al final el poder te exige tener un nivel de responsabilidad para poder hacer las cosas. Sí, y esto sucede mucho. A mí es algo que en general no me sorprende que sea polémico, pero que no comparto la polémica. Esto es como, por ejemplo, cuando un político le nombran y destituye a su equipo. Cuando ese político tiene que salir a explicar las destituciones, camina sobre brasas, va como súper prudente, cuando realmente, oye, pues, si te quitan el micro y estás tomando algo, dice, pues, oye, pues lo normal es que si yo llego, coja gente con la que he trabajado, confío,
y que por lo menos mi equipo más cercano no sean desconocidos. Pero esto es algo que en privado todos veríamos que es sensato, pero en la opinión pública se condena muchísimo. O por ejemplo, que antes lo hemos hablado al principio, nosotros siempre dicen lo del lobby, ¿no? Lo de los contactos, lo de llamar. Y claro, la gente cuando hace una crítica dice, no, pero es que estos tíos lo que tienen es muy buenos contactos, y yo pienso, joder, como si fuera un problema, es el trabajo de una vida, ¿no? Totalmente. O sea, que llegar a tener una red de gente que puede confiar en ti o sobre la que puedes tener llegada, digo, joder, ¿quién no quisiera tener eso? Totalmente, pero es verdad que todo es mucho más complejo, ¿no? Porque empiezo por la parte final, por la del lobby. Cuando hablamos del lobby, el tener contactos lo que te ayuda es pues, a tener más acceso a poder plantear determinadas posiciones que tus clientes defienden. Pero no es tan útil o no es un elemento determinante. Pero que es una cualidad. Es una cualidad, sin duda. Pero hay veces que lo ubican como, no, es un defecto. Totalmente. Y digo, esto seguro que a cualquiera, tomando algo en privado, dice, oye, qué bueno, a mí me gustaría tenerlo. Sí, es una cualidad, pero que en sí misma, de manera única y exclusiva, no te sirve de nada. Es un complemento a otras cualidades. ¿Por qué digo esto? Porque si no fuese así, lo que, por ejemplo, en Acento tendríamos es 5 personas con un networking muy grande, con una agenda de contactos muy influyente, 5 personas y 50 teléfonos móviles desde los que estarían llamando continuamente. Y al final no es así, ¿no? En nuestra empresa tenemos 50 personas en 3 oficinas, en Bruselas, en Madrid, en Barcelona, que lo que se dedican es a producción de documentos, de informes, de análisis, de entendimiento de las condiciones de la vida pública del día a día, y eso es el valor complementario. Es decir, por sí mismo el tener contactos ya no vale. Eso sí que valía a lo mejor en una lógica del siglo XX. El tener contactos te abría muchas puertas y era un valor en sí mismo. Hoy en día es un valor complementario a otros muchos que hacen interesante el labor del lobby. Justo estábamos hablando de lo de los contactos, pues eso, de que ojalá tenerlos, ¿no? Que lo peor de los contactos es no tenerlos. Y decías que es una parte, oye, muy útil, pero que se queda muy arriba. Que es un complemento. No vives. Es un complemento. Vale. Pero es un poco lo que te decía anteriormente, que es una premisa que se aplica en la vida en general. Cuanta más gente conozcas, para mí mejor. Me hace mejor a mí y me ayuda en general. Sí, y sí que es verdad que es menos accionable que la gente cree. A nosotros nos pasa. Acento, que hay veces que lo muy arriba tienen la idea mágica, pero luego no es tan accionable porque dices, ya, bueno, nos pasa a veces el dueño, oye, se lo voy a enseñar a mi DIRCOM, y justo el DIRCOM se lleva bien con, no sé, con el proveedor. Claro. Y dice el CEO, hombre, a ver, a mí me gusta más lo vuestro, pero tampoco me voy a discutir. Y claro, tú le dices a la gente, no, pues es que se lo enseñamos al CEO, el CEO lo quería, pero al final no nos contrataron. Y la gente dice, imposible. Porque el CEO manda, pero no se va a buscar enemigos tampoco totalmente. Totalmente. Y luego yo creo que los CEOs mandan en las cosas que tienen que mandar, en las importantes, ¿no? Luego hay todo un amplio abanico de decisiones que se toman en estructuras que están más abajo. Y esto aplicado a política pasa exactamente igual. Un presidente del gobierno no decide todas y cada una de las decisiones de un país, sino que decide las decisiones estratégicas. Para eso luego hay un Consejo de Ministros, para eso hay unos directores generales, unos secretarios de Estado. O sea, que hay diferentes niveles que van tomando decisiones en base a sus capacidades y sus responsabilidades, ¿no? Entonces, el cabeza visible, sea un presidente o sea un CEO, no deciden absolutamente todo en su organización. Oye, llegas a Acento. ¿Tú ya habías estado en asuntos públicos previamente o sales de la administración política en sus modalidades y entras en la parte de asuntos públicos? Salgo de la administración y entro en asuntos públicos, pero hay una intrahistoria detrás, que es el hecho de que yo durante muchos años he trabajado elaborando programas electorales. Entonces, cada vez que elaboraba un programa electoral en un partido político, en este caso en el Partido Popular, venían muchísimas empresas y consultoras de asuntos públicos intentando que dentro del programa electoral se viesen sus demandas o inquietudes, ¿no? Dependiendo del sector que fuesen, del sector salud, del sector energía, del sector educación o del sector de ocio. Todos venían y te decían, oye, sería importante que en un programa electoral que aspire a gobernar un país se incluya esta serie de medidas. Entonces yo ahí ya había visto cómo los asuntos públicos eran el lugar en el que poder conectar la política y la institucionalidad con el sector privado. Entonces cuando tomé la decisión de salir de la política, como te decía, por una mera cuestión vital, personal, tuve claro que mi campo profesional eran los asuntos públicos. Y en ese proceso es como me acerco a Acento, que se acababa de fundar cuando yo me acerco a Acento.
Mira, qué interesante. Ese es vamos, a lo mejor la gente dice que era obvio, pero no se me habría ocurrido. Este es un buen punto de empezar a influir en el partido político, o sea, en el programa electoral de un partido político. Sin duda, es determinante. Es determinante porque si tú plasmas de manera visual y práctica una medida concreta, luego si ese partido político llega al poder, tú tienes la legitimidad para intentar que ese objetivo que han plasmado en un papel se materialice. Por lo tanto, es como, diría, el punto cero, ¿no?, de la influencia política o del lobby y los asuntos públicos en todo lo que es la vida útil de una formación. Si tú ya desde el minuto cero que plasma en su ideario político una medida que te interesa, que ya has conseguido parte de la victoria, porque posiblemente si luego gobierna puedas condicionar que la apliquen y la materialicen, o si están en la oposición puedes intentar influir para que desde las cámaras o desde la posición que obtenga cada partido en la oposición pueda impulsar que esa medida se lleve a cabo. Y a la vez, qué difícil es a veces, por lo menos en vuestra profesión, la diferencia entre el bien y el mal, o distinguir entre un buen trabajo y un mal trabajo, porque yo me imagino, contrato Acento y me dedico, o sea, a vender, no sé, un producto que tenga muchos impuestos, me da igual. Y os digo, oye, quiero que influya, va a haber elecciones, yo creo que va a ganar este partido, hay que incluir en su programa electoral que no quite los impuestos, pero por lo menos que no los suban. Y vosotros conseguís que se incluya, pero luego llega el partido político y hace lo que quiere, o como tiene que sumar y tiene que pactar, no le dejan. Claro, yo aquí diré, salgo desencantado. Digo, no me ha servido de nada todo este esfuerzo, tiempo, dinero que he dedicado. Pero vosotros habéis hecho bien vuestro trabajo. O sea, la gente no puede esperar que tú encima luego legisles, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que eso también tiene la contralectura. ¿Cuál es? El hecho de que antes, tradicionalmente, en un sistema bipartidista imperfecto, como ha sido el modelo democrático español durante 30 años, pues era más o menos sencillo. O apostabas por acercarte al Partido Popular o al Partido Socialista. Pero en un ecosistema en el que hace 10 años cambia el tablero de juego y pasamos de ser un sistema bipartidista a un sistema multipartidista y además intercambiable, pensemos que la tercera posición en España la han ocupado en los últimos años Podemos, Ciudadanos y Vox. Es decir, vivimos una situación con un Parlamento tremendamente fragmentado, hay multitud de formaciones políticas dentro del Congreso, eso te lleva a ser más necesario que nunca. Porque antes con que hablases con dos tenías tu problema solucionado o trasladar tu mensaje. Ahora lo tienes que hacer con una multiplicidad de actores que es muy amplia y que es ingente. Entonces eres más necesario que nunca. Dicho eso, como te decía al principio, gestión de expectativas. Nosotros tenemos un código ético, un código de conducta y somos muy obsesivos con dejarle claro siempre a los clientes qué pueden esperar de nosotros y qué no. Nosotros no tenemos varitas mágicas, no garantizamos el éxito 100% porque es imposible, porque estaríamos mintiendo a los clientes y hay que ser honestos con la gente, decirle qué puedes esperar. Es igual que el ejemplo que te ponía del médico. Si tú vas a la sanidad, a la pública o a la privada y tienes un problema grave de salud, no te ponen paños calientes, te dicen lo que tienes. Y a partir de ese diagnóstico vemos con tu situación qué se puede hacer. Y esto es exactamente igual. Hay gente que, con la situación que tiene, pues tienes que decidir si le derivas a paliativos o si aplicas un tratamiento quirúrgico que sea muy invasivo. O sea, lo más difícil en vuestro caso es que trabajáis muchas veces con políticos o que dependéis de políticos, que son gente que... Lo difícil es que trabajamos con personas, que somos complicadas en general. Seas político o seas empresario o seas de una ONG o de una asociación de vecinos, me da igual el ámbito. Trabajar con personas es complicado en general, porque cada uno tiene sus intereses, sus visiones, sus enfoques, sus sensibilidades, su forma de entender una misma cuestión. O sea, que creo que la complejidad está en trabajar con personas, especialmente políticos, sí. Que son los que más cambian de opinión. Hoy en día sí. Porque y hay veces que uno dice, yo te voté porque pensé que no cambiarías de opinión. Eres como todos, eres como igual que el resto, ¿no? Es un poco el mantra y claro, que difícil... La sociedad líquida, ¿no? De la que se habla tanto. Que la gente... Sí, absolutamente. Oye, te he interrumpido. Llegas a Acento, que te encuentras, no eran estas oficinas, era todo mucho más pequeño, estabais en otro sitio. Te encuentras una startup, que no fuera de base tecnológica, pero startup. Oye, ¿cómo es esto de repente aterrizas? Sin duda, pues yo siempre cuento que fue fruto de una casualidad muy grande. Yo quería salir de política, tengo claro que mi mundo es los asuntos públicos, entablo conversaciones con diferentes consultoras muy tradicionales que tienen una cuota de mercado muy amplia,
pero en ninguna de ellas termino de verme profesionalmente, ¿no? Y en ese momento pues se cruza en mi camino Acento, que en ese momento eran 4 personas, literalmente 4, en un pisito muy pequeño, en el que el día que yo pregunto cuál es mi mesa, me señalan esa y era una caja de Ikea. Era móntate tu mesa. O sea, que ese era el nivel en el que nos movíamos, ¿no? Yo me incorporo a los 3 meses de que se funde la compañía, donde estaba todo por hacer. Y al estar todo por hacer es muy bonito, pero también es muy complejo. Es muy bonito porque puedes construir una empresa y dotarle de las lógicas y los procedimientos que tú quieres que estén instaurados y de tu propia filosofía, pero a la vez tiene un nivel de incertidumbre brutal. No sabes si el proyecto va a prosperar, si no va a prosperar, si va a funcionar, si vas a contentar a tus clientes, si vas a darle el servicio que esperan de ti, que esto a todos los proveedores de servicios nos genera mucha ansiedad, ¿no? El quiero que el cliente esté contento conmigo y con el servicio que le presto. Entonces fue muy complicado, pero muy bonito a la vez. Para mí es una experiencia vital. Es verdad que el proyecto de Acento nace con 4 o 5 ideas muy claras, muy claras. Y te las digo de manera muy sintética. El primero era que solo nos destinábamos a asuntos públicos, cuando en el mercado español lo habitual eran consultoras que hacían comunicación y asuntos públicos. Nosotros teníamos claro que nuestro modelo bebía de la lógica más norteamericana, más anglosajona, de un modelo de superespecialización. Vamos a hacer esto solo. La segunda era que este se convirtiese en un espacio de entendimiento entre personas muy diferentes, donde podía haber personas que venían de la política, gente que no, gente que venía de la administración, gente que no, gente que pensaba o que votaba a partidos de izquierdas, de derechas, de nuevas formaciones políticas, un espacio de entendimiento en un contexto en el que la política cada vez, como te decía, levanta más muros. La tercera idea era tener muy claro que no queríamos ser el modelo de consultora tradicional donde el primer impacto con un posible cliente lo hace alguien de la altísima dirección, CEO, el presidente, al cual una vez firmas el contrato no vuelves a ver y acaban siendo 3 becarios con muy buena intención los que llevan tu día a día. Aquí la filosofía era, vamos a empezar con una filosofía boutique, poquitos clientes, pero manejables de tal forma que todo el equipo humano de Acento puedan prestarle servicio. Eso fue muy viable y muy manejable al principio. En el momento en el que Acento deja de ser una consultora boutique y a día de hoy lideramos el sector de asuntos públicos en volumen de facturación en España, pues es muy complicado, pero todos y cada uno de los clientes de Acento tienen trato directo y se ven periódicamente con la dirección de la empresa. Y eso permite que sus inquietudes y problemas sean escuchados por todos los miembros de la empresa. Y luego la última era esa obsesión de gestión de expectativas. Decirle a la gente qué pueden esperar de nosotros y decir que no a clientes. Te mentiría si no te dijese que por aquí han pasado personas un tanto despistadas que pensaban que aquí hacíamos una serie de cosas que no hacemos. No somos conseguidores, no hacemos contratación pública, no entramos en concursos públicos para intentar que un cliente gane un concurso público. Los concursos públicos están muy sistematizados, muy parametrizados y ahí no ayudamos porque no tenemos valor añadido. Otra cosa es que antes de que haya un concurso público, tú a un cliente de un sector tecnológico le puedas orientar, oye, mira, estas 4 comunidades autónomas apuestan por un perfil tecnológico donde tiene sentido que tengas mayor presencia. Pero no hacemos contratación pública, no hacemos cosas oscuras, no hacemos cosas que en muchas ocasiones desde una perspectiva mediática se nos han achacado. Hacemos un trabajo estratégico de consultoría, de documentación, de análisis de escenario, de asesoramiento estratégico, de acompañamiento, de clarificación, de despejar un poco el bosque a gente que no entiende cómo funciona la administración pública. O sea que en el fondo es un trabajo mucho más sencillo, aunque es tremendamente complejo, pero mucho menos oscuro de lo que la gente podría pensar. ¿Cómo supone un conflicto el momento en el que dejas de ser una consultora boutique y te das cuenta de que tu impacto puede ser más grande, pero ya renuncias a ser un equipo de pequeño? La densidad de talento inevitablemente me imagino que se diluye, aunque la gente siga siendo buena. Cuando sois 50 es más difícil que cuando sois 4. ¿Cómo es esta transformación? Pues es una transformación que no te voy a engañar si te digo que no deja de ser un poco prueba-ensayo, ¿no? Ir ensayando, ir probando y ver qué cosas funcionan y qué no. Aunque nosotros tengamos un plan estratégico, que siempre lo hemos tenido, empezamos nos fundamos en 2019, teníamos un plan estratégico a 2025, tenemos un plan estratégico ahora a 2030,
pero al margen de ese plan estratégico, tú lo sabes bien, en las empresas hay diferentes elementos que se improvisan porque no los tienes en cuenta o no los has visto venir y tienes que jugar también un poco con la improvisación. Es verdad que nuestro crecimiento ha sido muy progresivo. Hemos crecido mucho en muy poco tiempo, en menos de 6 años hemos liderado el sector, pero ha sido un crecimiento exponencial y progresivo. No hemos tenido un pico en el que de pronto la empresa ha pasado de tener 20 empleados a tener 50. Ha sido siempre un crecimiento muy consolidado, muy conservador desde una perspectiva empresarial, en el que nunca hemos querido arriesgar más o contratar mucha más gente por si luego al final tienes que prescindir de ellos. Nunca hemos despedido gente por una cuestión de resultados empresariales y ha sido un crecimiento, como te digo, aunque suene contradictorio, estratégico y muy meditado, al tener una visión a medio y largo plazo, pero a la vez también muy improvisado. ¿Y alguna vez estuvo sobre la mesa permanecer pequeño, renunciar a dimensionar la compañía y ser un equipo en lugar de 4, 8, 10? ¿Alguna vez os lo planteasteis? Sí. O llega un momento y dices, no, si yo puedo dar servicio a más gente, voy a seguir haciéndolo? Siempre ese debate estuvo sobre la mesa, sobre todo en ese momento en el que te planteas si pasas de ser una consultora boutique a algo un poco más grande. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un sector, no de acento, de un sector que se estima que en España mueve entre 60 y 80 millones de euros. Con esto quiero decir que es un sector profesional pequeño. Somos muy de nicho, somos fundamentales en el desempeño de las empresas y del sector público, pero somos un sector profesional muy pequeño. De esos 60, 80 millones de euros que mueve el sector, Acento mueve algo más de 10. ¿De 10 millones? De 10 millones de euros Vale. de facturación, que además nosotros los datos son públicos y los decimos siempre. En facturación estamos por encima de los 10 millones de euros, pero no dejan de ser cifras pequeñas para lo que es el sector empresarial. Del tamaño del mercado, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues nos movemos en esa lógica, pero siempre ha estado sobre la mesa el debate de ¿seguimos creciendo o no seguimos creciendo? Ahora mismo nos encontramos en una fase donde tenemos margen de crecimiento, pero el mercado no va a crecer, no podemos seguir creciendo a doble dígito anual como hemos venido creciendo en los 6 años previos. Habrá un momento en el que, pues no sé si será en los 12, en los 15, en los 18 millones de euros, pero que haya una especie de techo de cristal que sea difícilmente superable, ¿no? Entonces estamos en una fase de consolidación, de mantener el negocio que tenemos. Hemos sabido dar ese salto de consultora a boutique, de tener poquitos clientes a tener una cartera de clientes más elevada, y lo hemos conseguido estructurando las líneas de negocio. Entonces nosotros pues funcionamos con una lógica sectorializada en la que tenemos pues un área centrado en energía, medio ambiente, sostenibilidad y agroalimentario, tenemos un área muy centrado en sector salud, tenemos un área muy centrado en sector tecnológico, tenemos un área centrado en grandes empresas, tenemos la oficina de Cataluña que da servicio a los clientes del ecosistema catalán, tenemos la oficina de Bruselas que da un servicio más integral a nivel europeo, no solo de Bruselas. Entonces, el éxito de nuestro crecimiento ha estado en tenerlo muy organizado y muy estructurado. ¿Con qué áreas de negocio empezasteis principalmente? ¿Son las mismas? ¿Hubo menos y de inicio no había áreas de negocio, entraban los clientes y las poquitas manos que en ese momento estábamos, hacíamos el trabajo, daba igual que fuese del sector energético, salud, agroalimentario o del sector de la educación. ¿Y ahora cuál es la que más contribuye? Todos los sectores altamente regulados, los que te he dicho, pues agroalimentario, energía, sanidad, tecnología, todos esos sectores que están muy sometidos a lógicas legislativas son los que más acuden a un servicio de asuntos públicos. ¿Y qué es lo más reciente que habéis lanzado? ¿Algún experimento que tengáis entre manos? Pues estamos trabajando mucho, nosotros desde el inicio apostamos por introducir una capa de inteligencia artificial en todos nuestros procesos y hace unos años ya teníamos un sistema que nos permitía automatizar pues, todos los seguimientos legislativos, toda la normativa, todo lo que toda la aparición en prensa de los intereses de nuestros clientes, y ahora estamos en una fase una segunda derivada, que es aplicar un mecanismo de inteligencia artificial que sea propio, ¿no? Que podamos tener, imagínate, que podamos decir, oye, en los últimos 30 años, ¿qué partido político ha defendido más en materia de vivienda este tipo de decisiones? Y tener tu propio GPT personalizado que te dé la inteligencia de cuáles son las sensibilidades más afines a una demanda o una inquietud, con qué probabilidad una enmienda puede salir más en base al grupo parlamentario que la defiende. Bueno, pues un poco
ir metiéndole y dotándole de capas más de inteligencia artificial, de más tecnología y más digitalización que nos permita pasar de un proceso muy tradicional, muy de orfebrería manual, como si dijésemos, a un sistema que combine las bondades y ventajas de la inteligencia artificial. Más allá de los periódicos, de la prensa diaria, ¿dónde buceáis? Que decías que hay mucho trabajo manual. Para que alguien se haga la idea de lo amplias que son. O sea, antes decías el tamaño de la administración. Decías, somos el segundo país más descentralizado. Claro, esto me imagino que se traducirá en fuentes de información, en volumen de contenidos que tenéis que trabajar. ¿Cómo es cuando buceáis? O sea, para que alguien tenga un poco una dimensión de qué Pues hacéis. mira, yo siempre doy dos datos que creo que son muy visuales y la gente lo entiende perfectamente. Si pusiésemos en línea todos los folios de producción legislativa que hay cada día, podríamos hacer un camino de folios entre la Plaza de Cibeles y Colón. Para los que conozcan Madrid saben la distancia que hay. Para los que no conozcan Madrid se lo traduzco también de forma que lo entiendan. 9 veces el Quijote. Diario, en producción normativa, entre instituciones europeas, el Estado central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Eso es imposible tener un capital humano que lea todos los días 9 veces el Quijote y que además eso lo interiorice, lo asimile y le sirva para detectar qué amenazas o oportunidades hay para un abanico muy amplio de clientes. Entonces ahí entra la automatización. Pero es cierto que las fuentes que consultamos, además de los medios de comunicación tradicionales, medios especializados, hay muchos medios del sector. Hay medios de comunicación del ámbito de la energía, medios de comunicación especializados en el sector salud, medios de comunicación de perfiles tecnológicos, muchos medios de ámbito internacional, medios a nivel europeo, político a nivel europeo es un medio fundamental, y luego todos los legislativos, como te decía, pues el BOE, el Boletín Oficial del Estado, los boletines de las comunidades autónomas, los de los ayuntamientos, los seguimientos de los plenos a nivel autonómico, a nivel nacional, Congreso, Senado, de los parlamentos locales. Es un seguimiento, diría que exhaustivo y muy complejo. Qué bueno, podríais... Bueno, una evolución casi más poética o más romántica que por negocio, pero os podríais convertir en un medio especializado. O sea, sin duda. Sin duda, porque a base de leer y de conocer el día a día de la vida pública, pues tenemos un conocimiento muy amplio, ¿no? Y es cierto que podíamos hacer un medio especializado. En España se lanzó hace un tiempo Demócrata, que es un medio centrado en el ámbito más legislativo, más ejecutivo, y es un medio que todo el sector lee y que además le alaba la virtud de haberlo hecho. No tiene nada que ver con acento, pero reconocemos el éxito de un medio especializado como es Demócrata. Yo leo Demócrata, pero la mayoría de veces no lo entiendo. Es lógico, al final los que nos desempeñamos profesionalmente en el sector de los asuntos públicos no dejamos de ser 4 frikis que nos apasiona la política, nos apasiona la vida institucional, que leemos normativa desde una perspectiva jurídico-política de manera cotidiana y que nos gusta lo que hacemos, ¿no? Y nos gusta enterarnos de eso. El valor que tiene un servicio como este es precisamente ese. Que tú en una empresa privada, sea del ámbito que sea, o en una organización, sea del ámbito que sea, no tengas que hacer ese trabajo, sino que yo lo haga, lo entienda y sea capaz de explicártelo para que lo entiendas. Pues mira, para ir terminando, si alguien está pensando en enviaros el currículum, es un buen test. Si entiendes Demócrata, estás familiarizado, totalmente. Empiezas es un buen test y entender cómo funcionan las cámaras, el Congreso, el Senado, entender los niveles competenciales, qué es del Estado central, qué es de una comunidad autónoma, qué es de un ayuntamiento, entender las sensibilidades políticas, qué matices hay en un grupo parlamentario o en otro, en un partido político o en otro, entender un poco la vida pública en su conjunto, ¿no? De hecho, nosotros contratamos mucha gente que ha intentado opositar y no ha conseguido una oposición, pero como han estado opositando durante mucho tiempo, tienen el Estado en su cabeza. Claro, es lo que te iba a decir, yo te lo pienso en un TAC cuando hablas. Totalmente. ¿No? Vale. Sí, de hecho hay, como te digo, muchos opositores a la función pública que no han conseguido sacar una oposición a TAC, a un funcionario europeo, a lo que sea, diplomático, y que al final, pues 4 o 5 años después de intentarlo y no conseguirlo, pues tienen una frustración personal que, ¿cómo canalizan? Pues a través de los asuntos públicos. Esto pasa en los despachos. Nos hemos encontrado gente que son
casi abogados del Estado, decir, oye, por formación eres equivalente, simplemente que bueno, pues en un examen hay muchas variables, ¿no? Y que uno pensaría, llegas rebotado al mercado laboral y resulta que no, que te están esperando con los brazos abiertos, porque dicen, te has tirado 5 años preparándolo. Claro que sí. Estás sobrecualificado para lo que necesitamos, o sea, eres bienvenido. Oye, para ir terminando, ¿qué se sabe del branding? Siempre me ha llamado mucho la atención vuestro branding. ¿Esto pues, ¿en qué se inspira? ¿Hay algo que nos puedas contar? Pues es curioso, tiene mucho menos glamour del que se puede imaginar cualquiera que nos esté escuchando. Pues en el proceso de decidir constituir una empresa de asuntos públicos, los socios privados que tuvieron la idea pues tenían un pool de posibles nombres. Teníamos claro que tenía que ser algo breve, algo directo, algo que la gente entendiese y algo que tuviese esa vinculación con el trabajo que desempeñamos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es poner el acento en las cosas importantes, poner el acento en la colaboración público-privada, poner el acento en las mejoras de la democracia de manera colectiva. Y entonces el nombre se prestaba a una configuración muy amplia y luego a jugar desde la perspectiva de la empresa a un sinfín de opciones, pues desde formaciones con acento que hacemos de manera interna, desde reflexiones con acento, cuando traemos a expertos en materias muy diferentes a que den conferencias a nuestros clientes sobre sectores determinados. Era un nombre que se prestaba a mucha posibilidad de juego, que era entendible y que era fácil. Qué bueno, me gusta el uso del color. ¿Cómo utilizáis el verde que habéis elegido, el blanco? Son colores muy neutros, no sé, yo lo veo, si no supiera a qué os dedicáis, sí pensaría que sois un bufete de abogados. O sea, transmite cierta elegancia, sofisticación, está muy bien elegido. Oye, pues muchas gracias. Sí, además a mí me gusta fijarme. No hay ningún mérito por mi parte. Yo cuando llegué ya habían sometido ese proceso. Se empezó con una idea un poco de estar por casa, de a ver qué tal va esto, pero que hubo pilares como la marca, el color. Había pilares y, como te digo, sobre todo desde una perspectiva filosófica de lo que queríamos que fuese Acento, los pilares estaban muy claros y eran pilares muy sólidos que nos permitieron luego ir construyendo la casa que es hoy Acento. Pues he tachado todo lo que te quería preguntar, David. Muchas gracias, ha sido un placer charlar contigo y un placer mutuo. Me alegro de haber podido contar vuestra historia, que a día de hoy es una historia de éxito en el sector. O sea, Así es. Enhorabuena por lo que habéis construido. Muchas gracias y gracias por escucharnos y tendernos la mano para poder explicar un poco también qué es el lobby y los asuntos públicos, que la gente tiene una idea, como te he dicho al principio, un tanto desubicada de lo que somos. Fenomenal.